Esto es lo que Dios quiere como para tu vida como padre, para nuestra vida como hijos, y ver realmente la importancia del padre en nuestra sociedad, realmente la importancia que tiene en nuestras vidas. Sabes, cuando era un niño, eh, era algo, estas fechas siempre son un poco extrañas, ¿no? Porque tanto está el sentido de querer festejar a nuestros padres, de querer, tal vez se hacen festivales, tal vez se hacen cartas, pero también se vuelve un poco difícil porque de pronto hay quienes no tienen a su papá en casa o no conocieran a su padre o su papá no está con ellos. Entonces se vuelve un poco complicado y un poco extraña la celebración, porque tanto está esa parte de celebrar, pero también está esa parte de entender que no todos tienen la misma dicha. Entonces cuando uno es niño se siente un poco extraño, y lo podemos ver en nuestra sociedad. El día 10 de mayo las calles son una locura, los restaurantes están repletos, las reservaciones se acaban semanas antes, es una fiesta nacional, y el Día del Padre y muy apenas si pasan 2 carros, ¿no? en el Revolución, porque tristemente en nuestra sociedad y en nuestro México la figura paterna ha sido muy dañada. Pero antes de iniciar el mensaje me gustaría orar y pedirle a Dios por que Él hable a tu vida. Dios, gracias porque nos tienes aquí. Gracias, Padre, porque me permites estar aquí. Gracias por la vida de mis pastores. Bendigo su vida, honro su vida. Gracias por la oportunidad que ellos me dan de poder hablar tu palabra, y te pido que tú uses mi vida, que tú puedas usar mi vida para hablar lo que tú quieres decir, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Dios es referido como Padre 64 veces en los primeros 3 evangelios y 120 veces en el 4.º evangelio. Y Jesús se refiere al Padre como mi Padre en 52 veces en 51 versículos. Y tú dirás, bueno, sí, porque Jesús hablaba de que él es su Padre, por eso Él se refería así. Pero no, Jesús se refería al Padre cuando hablaba hacia los demás. Y refiéranse al Padre y hablen con el Padre. O sea, Jesús utilizaba mucho esa palabra. En la Biblia se hace referencia a Dios de muchas formas, como Señor, el ángel del Señor, Yahvé, Adonai, entre otros. Pero Jesús se refería a Él como Padre, nuestro Padre. Y si bien el significado de un padre es en un sentido biológico, también se describe a alguien como padre a todo aquel que está en el crecimiento y desarrollo del niño a través de la protección, cuidado y educación, aunque no exista entre ellos una vinculación biológica. En Mateo 6:9 dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Lo primero que nos pide Jesús al orar a Dios es que nos refiramos a Él como Padre. Dice: Padre nuestro. Lo primero que vas a decir cuando llegues a Él es decirle: Padre nuestro. Entonces nos damos cuenta que es relevante e importante la figura de Dios como Padre. Jesús lo dejó muy claro cuando estuvo aquí en la tierra. La figura de Dios como Padre era algo importante y era una revelación de Jesús al mundo. Dios es tu Padre. Fuimos en 1 Juan 3:1, dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Dios se muestra al mundo como un Padre, el Padre celestial, y eso Satanás lo comprende y lo entiende perfectamente. Jesús revela al mundo como Padre. Los judíos conocían a Dios como un Padre, pero no como un Padre cercano, no como su papá, sino como un Padre del pacto que ellos tenían, como un Padre de nación, no su Padre. Entonces cuando Jesús dice: oren Padre nuestro, traía una revelación increíble a la vida del mundo. Y
Y como te decía, Satanás comprende y entiende muy bien esto. Y sabes, no puede destruir la imagen de Dios como Padre, porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios no erra, Dios no falla. Pero ¿sabe qué sí puede hacer? Destruir la figura paternal terrenal. Y cuando Él destruye la figura paterna en la sociedad, la primera impresión que tiene un niño, una niña del Padre Celestial, adivine quién es: su Padre terrenal. Entonces por eso está tan empeñado y tan decidido a destruir la imagen de un padre en la sociedad, y hoy en día lo podemos ver. Quiero hablarte de 3 puntos que creo que son bastante importantes para nuestros días, y el primero es: papá, eres importante. Según datos del INEGI, mostró cifras muy crudas sobre la paternidad en el país, pues según informó, en 4 de cada 10 hogares no habitaba el padre de familia, y en total 11.4 millones de hogares faltaba el padre. Esto era para el año 2010. Hoy en día no existe mucha diferencia. Al contrario, va empeorando las estadísticas. 4 de cada 10 hogares dicen no tener un padre en casa. Dice no haber vivido con su padre en casa. No te estoy hablando de un padre ausente, no de que si fue un buen padre o un mal padre, un padre que de pronto no quería nada con sus hijos. No, que no estuvo, que no vivió en su casa. 11.4 millones de hogares. Somos un país de poco menos de 130 millones de habitantes. Estos son hogares que por promedio tienen 4 personas por hogar. Gran parte de nuestro México no conoció la figura paterna. Creo que hay muchos casos y que mamá tuvo que fungir con esa función también, o de pronto los abuelos fungieron con esa función de padre, pero es importante el ver el panorama de nuestra sociedad. Y sabes, hay 2 vertientes en esta relación padre-hijo, ¿no? La vida del padre, del papá, pero también está la vida del hijo. Y hoy yo quiero hablarte de esa perspectiva, de la perspectiva de un hijo hacia su padre. Tú me dirás, bueno, pues es que tú no has tenido hijos, tú no sabes la dificultad que es tener un hijo, tú no sabes los problemas que son. No, pero puede que aquí algunos sean padres, pero aquí todos somos hijos. Todos somos hijos, y desde esa perspectiva te quiero hablar. Y dice Salmo 103:13: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. ¿Cómo lo es quién? Un padre con sus hijos. Esa es la descripción que da el salmista. En la NTV dice añade tierno, o sea que es un compasivo y tierno, tal como un padre es con su hijo. Y es una descripción un tanto incongruente para nuestros días, ¿no crees? El decir que es compasivo y cariñoso como un padre pareciera no tener mucho sentido el día de hoy. Pareciera que no cobra mucho sentido hoy en día, porque ¿cómo decirle a un niño que su Padre Celestial lo ama, que su Padre Celestial está al pendiente de él, está a su disposición, lo abraza, cuando su Padre terrenal no lo quiere ver ni 5 minutos? ¿Cómo mostrarle y decirle que hay un Padre que está al pendiente de todas sus necesidades cuando él no lo puede ver? Por eso te decía que Satanás sabe bien lo que está haciendo, sabe bien dónde atacar. Él es un asesino, él es un cazador, y sabe dónde hacer daño. Por eso la definición de ser un buen padre, la figura paterna,
La figura paterna desempeña un papel crucial en el desarrollo de los hijos desde el punto de vista psicológico. Los estudios han demostrado que una relación paterna positiva contribuye a la formación de una autoestima saludable, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, así como la adquisición de roles de géneros equitativos. Te quiero dar algunas razones del por qué es importante la paternidad en los niños. Número 1. El padre por naturaleza tiene un espíritu aventurero, fomenta en los niños el riesgo, la competencia, la confianza, la independencia y la superación. 2. El papá por lo general es quien suele empujar a los hijos a salir de la zona de confort, alentándolos a tomar riesgos y adquirir mayor seguridad en sí mismos y aprender a intervenir de forma adecuada a las situaciones conflictivas. No sé si has visto esos videos de TikTok en YouTube que sale los niños cuando están con mamá y la mamá se ve cómo los abraza, los cuida, trata de que no se lastimen, y cuando están con el papá haciéndoles avioncitos, los avienta a la cama, subiéndose a un árbol, porque son roles totalmente distintos y son experiencias totalmente distintas las que vive un niño, una niña con su madre que con su padre. La imagen del padre es especialmente importante a la hora de regular los impulsos agresivos de los niños, y hoy lo podemos ver. Los maestros de escuelita y los que son maestros lo viven a diario. Hoy los niños creen que tienen el derecho de faltar el respeto a quien ellos quieran. Le hablan de una manera fatal, se expresan de una manera fatal y se sienten con el derecho de que así es. Incluso se ven niños levantándole la mano a su mamá, levantándole la voz a su propia madre, porque el papá es un pilar importante en regular los impulsos agresivos de los niños. Y esto lo podemos ver no solamente con nosotros los humanos, lo podemos ver, por ejemplo, han visto familias de gorilas en el cual de pronto los jóvenes gorilas pues tienden a ser rebeldes, tienden a causar desastres, e incluso con su madre, y empiezan a tratar de rebelarse, empiezan a ser agresivos, y se ve como el macho alfa llega y pone orden a la situación. Pues esa es la labor del alfa, regular lo que está pasando en su sociedad. Y en ese mismo caso pasa con nosotros. El padre es quien tiene esa función en nuestra familia. El número 4, el intercambio de roles favorece la equidad de género y valorización de la mujer por parte de los esposos. Porque cuando papá está presente, cuando papá participa en casa, cuando papá participa en las actividades de casa, pues entonces el niño puede ver que no toda la carga es de mamá, que no toda la responsabilidad es de mamá, sino que también está papá. El número 5, el padre es la primera figura de autoridad que el niño conoce antes de enfrentarse en la sociedad a otras autoridades. Y como te decía, es la primera imagen que él tiene de Dios como su padre. El número 6, el padre establece una forma de ver el mundo y de interactuar con él distinto a como lo hacen las madres, permitiendo que tanto niño o niña tengan afectivamente un modelo cercano de lo que es ser masculino, ya sea en relaciones de identidad, al rol de ejercer a la sociedad o en la orientación sexual. El papá juega mucho el papel de dar identidad a los hijos. Es un pilar que el papá debe llevar, y hoy podemos ver mucho resentimiento y rencor hacia la figura paterna en nuestra sociedad, y eso se ve reflejado en las tendencias incluso sexuales de la juventud, porque no hay identidad, no saben quiénes son, no saben qué está bien, qué no está bien, y eso se ve reflejado en todo lo que la persona hace. Cuando no hay identidad de saber quién eres tú, entonces tiendes a buscar una identidad en otros lugares y encontrarla. Hoy vemos jóvenes que no te estoy hablando solamente de que es gay, es lesbiana, no, estoy hablando de un degenere sexual, y todo eso es relacionado tan íntimamente y pareciera algo tan lejano, pero con la identidad dada por el Padre. Hay una historia en la Biblia que nos cuenta de un rey que ciertamente hay pocas cosas que reprocharle, la verdad.
Es el rey más grande que ha tenido Israel, más famoso, un adorador. Y la Biblia nos dice que un hombre conforme al corazón de Dios. Pero como padre, vamos, pues no se lleva el premio al padre del año. Y este hombre es el rey David. En 2 de Samuel nos narra una historia muy, muy escalofriante. David tenía un hijo mayor llamado Amnón. Él era el primer heredero en sucesión al trono. Era el primogénito de David. Pero pasó algo. Se enamoró enfermizamente de su hermana llamada Tamar. Tamar era hija de otra esposa de David. Y seguido por los consejos malos de un primo suyo, llega a cometer violación en contra de su hermana. Abusa de ella. Y dice que cuando él hace eso, la repulsión, el odio hacia su hermana Tamar llega a ser incluso más grande que el amor que él decía tenerle. Cuando todo este suceso termina, él la corre del palacio, de la casa donde él vivía, la manda lejos, dice que no la quiere volver a ver. Y David se entera de esta situación. David se entera de esta situación y adivinen qué hizo David. Nada. No hizo absolutamente nada. Absalón, hermano de Tamar, hermano directo de Tamar, le dice: tranquila hermana, tú no hagas nada. Pero no era en un sentido de, bueno, ya pasó. No, era en un sentido de, yo me voy a vengar por ti. Y dice que David se enoja mucho, se enfurece mucho, pero no hace nada. Simplemente se enoja. Y entonces, él era el padre. Él era el padre de todos ellos. Y no solamente era el padre, él era el rey. O sea, él era el juez. Él tenía que haber hecho justicia por la vida de Tamar, pero no hizo absolutamente nada. Y este fue un gran error que David cometió. Hay padres que están en casa, que suplen las necesidades materiales, pero no ejercen su labor como padre. Veíamos todo lo que conlleva ser papá y sé que dices, pues no es nada fácil, no es nada sencillo, todas las responsabilidades que caen sobre tu vida. Pero muchas veces papá está en casa, pero realmente no está. ¿Sabes algo? Regresando a lo que decía, cuando estaba en primaria, secundaria, el ver eso, el cómo de pronto había ferias científicas y papá no estaba, y veías tú la emoción del niño porque papá fuera a verlo, pero de pronto no llegaba. Y ojo, no te estoy diciendo que no trabajes, yo entiendo que hay que trabajar, pero cuando veías que eso sucedía una vez y de pronto otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, te dejaba ver la carencia del padre, una ausencia del padre, porque tal vez papá estaba en casa, ¿sabes? Tal vez sabía que estaba trabajando, pero papá no estaba presente en la vida diaria de su hijo. Y es triste de ver, y es triste de llevar el cómo de pronto esa ilusión se va apagando poco a poco. Si seguimos más adelante con la historia de Absalón, hermano directo de Tamar, ¿sabes? Él no se quedó con el resentimiento. Él concluyó lo que dijo que iba a hacer. Él asesina a Amnón, vengando a su hermana Tamar. Y David, de nuevo, adivinen qué, no hace nada. Absolutamente nada. No lo confronta, al contrario, lo exilia, lo aleja, le dice: no lo quiero ver, que se vaya lejos del reino. Pudo haber dicho: bueno, la regué una vez, tal vez debí haber traído justicia, porque si bien se acostumbraba que el hermano mayor tomara esa parte de hacer justicia, él era el rey, él era el padre, él era el primordial que tenía que arreglar las cosas. No lo hizo una vez y no lo volvió a hacer.
No quiso confrontar a Absalón por lo que había hecho. No fue y le dijo: no debiste haber hecho eso, yo tenía que haber hecho justicia, tal vez pedir perdón por no haberlo hecho en anterioridad, pero no hizo nada. Simplemente se entristeció su corazón, se enojó, pero lo alejó y lo exilió. El rencor en la vida de Absalón fue creciendo de poco a más. Y eso lo podemos ver en la vida de los hijos. De pronto, cuando uno es pequeño, se puede ver que aunque papá no esté presente, la ilusión ahí está. Cada juego que el niño tenga va a tener la ilusión de que papá llegue. Cada feria científica que pase, el niño va a tener la ilusión de que papá llegue. Pero llega un punto que más o menos es en la secundaria y empiezas a ver las cosas distintas. Empiezas a comprender que tal vez no es que papá no pueda llegar, es que papá no quiere llegar. Y entonces empieza un sentir de, pues si no quiere venir, no venga. Ya ni siquiera lo espero. Ya ni siquiera espero que él haga un esfuerzo. Pero de pronto esa indiferencia se vuelve un rencor y un resentimiento a papá. No lo quiero en mi vida, no lo quiero en mis planes, no lo quiero en mi día a día, no lo quiero en mi familia, no lo quiero cerca de mí. El resentimiento de Absalón fue tan grande y el odio contra David era tan grande que tiempo después hizo un golpe de estado contra su propio padre. Se rebeló en contra del rey. Y sabes, fue creciendo de poco a poco, a poco, a poco, hasta que esa bomba explotó. Y sabes, Absalón no solamente quería quitarle el reino a David, Absalón quería asesinar a David. El objetivo y el plan de Absalón no se quedaba solamente con desterrar a su padre, él quería la vida de su padre. Fue tanto el rencor y tanto el odio, el espíritu maligno que abrazó la vida de Absalón, que perdió la cordura por completo. Se llenó de avaricia, de egoísmo y es extremadamente triste porque si vemos la línea de sucesión, Absalón era el tercer hijo del rey David. Dice que estaba Amnón, le seguía un hijo que se llamaba Daniel y luego seguía Absalón. Pero por la forma en que Absalón actúa en contra de Amnón, porque en sí el mayor en la casa en la hermanos directos, hermanos de mamá y papá de Tamar, era primero Daniel, o sea, el que le correspondía era Daniel, pero por la forma en que él actúa en contra de Amnón, muchos creen que Daniel ya no vivía. Entonces por eso se levanta él a vengar contra la vida de su hermana Tamar. Había matado a Amnón, se había muerto Daniel, el que seguía era Absalón. Muy probablemente tal vez no le iba a dar el reino David, pero él ni siquiera estaba en la espera de decir, pues cuando muera mi padre yo voy a tomar el control, no, él se adelantó y dijo, yo no me espero a que mi padre muera, yo voy a tomar el reino ahorita. Hizo que el pueblo, gran parte del pueblo, viera al rey David como alguien malvado, cuando el rey David tenía la admiración de su reino. Pero fue tanto el trabajo que hizo Absalón que logró mover el corazón de muchas personas. Porque un corazón herido es capaz de cosas sorprendentes. Uno diría, ¿cómo una persona logra hacer eso? Pero es que así es el rencor y así es el odio. Empieza de poco a más, a un momento en que ya no se puede controlar. Y quiero decirte que por eso mismo, papá, eres muy importante. No solamente estar supliendo las necesidades económicas, sino realmente ser un padre para tus hijos. Realmente tomar esa autoridad que Dios ya te ha dado y ha depositado en tu vida y comenzar a tomar las riendas del hogar. Y esto nos lleva al siguiente punto. Papá, necesitas sanar. Como te dije, hay dos vertientes en la relación padre-hijo, la de papá y la de hijo.
Y cuando analizamos la vida de David, nos podemos percatar de algo. Si bien David nunca se queja y nunca reniega del padre que le tocó tener, podemos ver que Isaí no fue el mejor de todos los padres para David. Y lo podemos comprobar en 1 Samuel 16:11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Samuel iba a ungir al siguiente rey de Israel. Le hace saber esto a Isaí y le dice: cítame a tus hijos, porque voy a ir a tu hogar, vamos a comer. Y es impresionante, pero Isaí no tomó en cuenta a David. Isaí no tomó en cuenta a su hijo menor, a su hijo David. Entonces ahí nos podemos dar una idea de cuál era la relación de Isaí con David, que era bastante indiferente. Ni siquiera lo contemplaba, ni siquiera se le hacía la idea de que fuera él. Y incluso David lo hace notar en Salmos 51:5. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto David lo dice después de lo que acontece con Betsabé. Él hace relucir el sentimiento que había en su corazón de decir: ¿quién soy yo si incluso fue concebido en pecado? ¿Quién soy yo para mi Dios? Era tal vez un sentimiento que David había tenido de ser relegado de todos sus hermanos, de no haber sido contemplado aún ahí. Y sabes algo, muchos no pueden ejercer su labor como papá porque no han sanado como hijos. Es fácil criticar, es fácil juzgar a papá. Y ojo, no estoy justificando o no estoy justificando las acciones de un hombre adulto, pero es fácil juzgar. Pero muchos, si no la mayoría de los padres ausentes, un día fueron parte de esa estadística de 4 de 10 hogares que no tuvieron figura paterna. Eso es un ciclo que se repite una y otra vez. Vemos la vida de David como padre, pero entonces retrocedemos un poco en su vida y vemos que David tuvo que sanar muchas heridas de su pasado. Tuvo que sanar mucho de las cosas que había vivido en su niñez y en su juventud. Él vivía en la casa de su padre, pero no era como sus hermanos. Y eso es bastante duro, el saber que tu padre no te considera, que para tu padre no vales lo mismo que vale tu hermano. Y tal vez ese resentimiento que él llegó a sentir hacia su padre, él lo tuvo que sanar. Y hoy te hablo a ti como padre y también como hijo. Necesitas sanar para poder crecer. Si tal vez dices: pues yo tuve un pésimo padre, la verdad, ni siquiera estuvo presente en mi niñez, en mi vida, nunca estuvo. Debes sanar y dejar que el Padre Celestial te dé su abrazo y te muestre su paternidad. Cuando tú y yo somos abrazados por el Padre Celestial y permitimos que Él muestre hacia nosotros su paternidad, entonces podemos crecer y avanzar. Y que cuando seamos padre, cuando tú eres padre, entonces puedes dar algo que hay en ti. Porque no puedes dar nada que no se tiene. No se puede dar nada que uno no tiene. Dice, lo leíamos en anterioridad: tal como Él es tierno y cariñoso, tal como un padre a su hijo. Pero si su padre no fue ese padre cariñoso y tierno para con él, entonces ¿cómo va a dar algo que no le fue dado? Cuando Dios viene a nuestra vida y nos muestra su amor, nos muestra su compasión, entonces nosotros podemos crecer y podemos mostrar ese amor a los demás. En Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Hay un Padre que puede sanar cualquier herida que haya en tu corazón, cada herida que haya en ti.
Él se muestra a nosotros como nuestro Abba. Y Abba no solamente significa padre. Abba es la forma en que un niño se refería a su papá. Es decir, papi, papito. Así es como Romanos nos dice que es para nosotros nuestro Dios. Es un Abba. Es la forma en que tú te refieres a tu papá. No la forma general del papá de mi amigo, el papá del vecino. No, es tu Abba. Es tu papi. No le vas a decir nada a nadie más así más que a tu padre. Y esto nos lleva al siguiente punto. Es que papá no está solo. No estás solo. Yo he tenido la dicha de tener un gran padre, en verdad, que lo he visto reflejar ese amor del Padre Celestial hacia la vida mía, la vida de mi hermana. Y sí, con errores, pero que siempre intenta parecerse más a Él, más a nuestro Padre Celestial. Pero ¿sabes algo? Hay un Dios, un Padre Celestial, que te dice hoy: yo estoy contigo. Que hoy te abraza, que hoy te muestra su amor, y que si tú se lo permites, Él puede sanar las heridas que hay en tu corazón, que Él puede sanar las heridas que hay en el alma. Él quiere ser tu Abba. Él quiere ser tu Padre. Mientras nosotros no veamos a Dios como nuestro Padre, que lo veamos tal vez sí como el Señor, como alguien lejano a nosotros, es complicado acercarnos a Él. Es complicado acercarnos de esa manera íntima con Él. Pero una vez que nosotros vemos a Dios como nuestro Abba, la relación se vuelve más sencilla. La relación se vuelve más fácil. En Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. De nuevo David dice que aunque papá, mamá no estén, el que me sustenta es mi Dios. Y Dios puede llenar cada vacío que hay en ti. Si tal vez hay muchas heridas del pasado, hay muchos baches que rellenar, hay muchas heridas en el corazón, muchos huecos, sabes, tu Padre Celestial puede llenar cada uno de ellos. Pero necesitas sanar y necesitas perdonar y saber que no estás solo, que Dios está contigo. David tuvo que sanar sus heridas y entender que no estaba solo, que su Padre Celestial era el que llenaba cada parte de su vida. Hay una historia, cuando David aún era un joven, su padre lo manda a que vaya con sus hermanos que estaban en la guerra. Entonces él llega y se da cuenta que los israelitas eran atormentados, que eran amedrentados por un gigante llamado Goliat, que todas las mañanas salía a provocar al pueblo de Israel, pero que todos le temían. Pues claro, era un gigante. ¿Quién se quería enfrentar contra un gigante? La fuerza era desproporcional, sabían que iban a morir. Pero de pronto le dicen a David: sí, el rey Saúl le va a dar, el que se enfrente contra él y lo venza, le va a dar riquezas. Y tal vez las riquezas no eran muy, aunque claro, son atractivas, no eran muy relevantes, porque yo estoy seguro que con la forma que era David, él iba a conseguir esas riquezas de una u otra forma. Le dice: le va a dar a su hija Mical. Y bueno, ahí como que se empieza a poner atractiva la situación. Pero le dicen otra cosa: le va a perdonar los impuestos a él y a su familia. Y muchos creen que la verdadera motivación de David por pelear contra Goliat, más que las riquezas y Mical, fue para que su padre ya no pagara impuestos. Sí, ese mismo padre que no lo citó a la mesa, ese mismo padre que tal vez ni siquiera lo consideraba, David estaba arriesgando su vida por él. David, su corazón era mostrarle a su padre que él lo amaba, que él lo quería. Y me encanta la vida de David porque podemos aprender, en verdad,
la vida de David podemos agarrar de muchas áreas de su vida y poder hacer un tema completo. Y David quizás no fue el mejor padre. Quizás se podría incluso decir que como padre fue un gran rey, pero aprendió a perdonar a su papá. David tuvo que sanar todas las heridas que él había tenido. Y cada que Dios lo confrontaba, él obedecía la voz de Dios. Él aprendió a ver a Dios como su padre. Y permitió que Dios obrara a través de él. Y aprendió a entender que era su Padre Celestial quien iba a llenar y quien iba a sanar cada herida. Y sabes, sí, tal vez cometió muchos errores como papá. Y tal vez hoy tú puedas decir, pues yo he cometido muchos errores como padre. Me he equivocado muchas veces, la he regado muchas veces y aún me sigo equivocando, y creo que como humanos nunca nos vamos a dejar de equivocar. Y mi sentir aquí no es para decirte estás mal, sino al contrario, darte a entender lo importante y lo valioso como padre que eres. Que si tú decides ejercer esa paternidad de verdad sobre tus hijos, tus generaciones te lo van a agradecer. Tus generaciones serán el resultado de lo que tú hagas con tus hijos, de la forma en que tú educaste, en la forma, en el tiempo que tú sacrificaste. Porque al final del día, créeme, ningún hijo va a recordar el Xbox One que le llegó, el Xbox Serie S que le llegó en Navidad. Va a recordar el día que papá estuvo en ese partido, cuando él metió un gol. Va a recordar las salidas, aun cuando papá estaba ocupado. Porque lo material va y viene, lo material a veces está, a veces no está. Pero cuando un papá está presente, impacta la vida de sus hijos. Cambia y da sentido y da dirección a la vida de sus hijos. Y si hoy tú dices, pues papá no está, papá no estuvo, nunca ha estado, hay un Padre Celestial que sí ha estado y siempre va a estar. Que Él está aquí para abrazarte, que Él está aquí para sanarte, que Él está aquí para restaurarte y para enseñarte la verdadera paternidad. Que Él es compasivo, Él es tierno, Él es amoroso para con nosotros. Así es el Padre Celestial. Así es el Padre Celestial. Muchas veces en nuestra sociedad, y lo hemos visto en generaciones, como el Padre pues está ahí, pero no está, y es un Padre ausente, un Padre lejano. Por muchas décadas el papá solamente cumplía con la función de proveer, lo demás lo hacía mamá. Él solamente llegaba, daba el dinero y no me molesten. Pero de pronto pasamos una era peor, donde papá no está, ni provee, ni nada. Pues papá no, nada. Ahí te van los 200 pesos al mes y no te los vayas a gastar en ti. Ni provee, ni está. Porque muchas veces y siempre tendemos a decir, yo nunca seré como mi padre, yo nunca cometeré el error de mi padre. Pero cuando se vuelven padres, lo primero que vemos es que es igualito o peor que su padre. Porque son cadenas generacionales que vienes arrastrando, y porque son heridas, como te digo, de hijo que no has podido sanar, y que mientras no sanes las vas a imprimir de nuevo en tus hijos. Ese dolor, ese rencor que hay en tu corazón, de nuevo lo vas a imprimir en ellos.
porque no puedes dar algo que no tienes. Necesitamos a nuestro Padre. Y como te dije, quiero que esto también sea una perspectiva de como hijo hacia el Padre. Y yo quiero darle unas palabras a mi papá, pero también son para cada uno de ustedes, papás. Y que, como les digo, podamos ver esa necesidad y que es muy valioso el Padre en el hogar. Papá, sé que no soy mucho de hablar de mis sentimientos o emociones, pero quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, del hombre que eres, del padre que eres. Es un orgullo para mí llamarte Padre. Aún recuerdo cada uno de tus consejos. Recuerdo todos los lunes que aún con trabajo decidías salir a jugar al parque con nosotros. Las tardes de videojuegos, cuando me enseñaste a manejar. La vez que cuando estaba apenas aprendiendo, que me dijiste que le diera la vuelta al carro, y por no saber calcular las dimensiones subí el carro a la banqueta y no me reclamaste, solamente me dijiste que había hecho mal, en qué me había equivocado. Pero también gracias por cada uno de tus regaños, por no permitirme hacer cosas que me iban a destruir, que tú sabías que me iban a destruir. Y solo espero que aquel día, que aún falta mucho tiempo, que mis hijos te llamen abuelo, llegar a ser, aunque sea la mitad del buen padre que tú eres. Gracias, papá, te amo. Y quiero decirte a ti como padre que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo bien. Estás presente en casa y tal vez dices, pues hay cosas que tengo que mejorar, sí, pero lo estás haciendo bien. Sé que como hombre no hay muchas palmadas en la espalda, no hay mucho reconocimiento y no hay mucha ovación. Es una carrera mucho más solitaria, mucho menos vistosa y visible, pero que es igual de vital como la de una madre. Y que nunca es tarde para sanar y pedir perdón. Nunca es tarde. Pues ya mis hijos se fueron de casa, yo ya acabé, los errores que cometí ya fueron. Pero nunca es tarde para pedir perdón. Si hoy tú como padre tienes a tus hijos, pídeles perdón si tienes que hacerlo. Pide perdón y sana tu corazón en las heridas tuyas como hijo. Y hoy como hijo, si aún tienes a tu padre, sana lo que tienes que sanar. Sana, deja que el perdón de Dios inunde tu vida y sane las heridas de tu alma. Porque en algún momento, tanto mujer como madre, o tú como padre, llegarás a hacerlo y estarás del otro lado de la ecuación. Como hijos podemos decir muchas cosas y podemos juzgar las acciones de nuestros padres, pero un día nos tocará a nosotros estar del otro lado. Y creo que lo que menos queremos es seguir dañando generaciones. Hoy la generación no quiere tener hijos porque no quiere cometer los errores de su padre. Y dice, y yo lo hablo todos los días con mis compañeros, que dice, si no tienes una buena vida para darle a un hijo, no tengas hijos. Y lo dicen como una excusa para no hacerlo. Pero que no, más bien sería, voy a sanar para que mis generaciones tengan una vida distinta. Porque aunque no tengas hijos, siempre vas a estar herido. Siempre vas a estar herido.
y aunque tal vez no haya hijos, pues vas a lastimar a otras personas por las heridas que aún están en ti. Y vas a vivir una vida amargada, una vida triste, porque nunca pudimos sanar. Una vida amargada y atado al pasado. Y recuerden que en la familia está la solución. La familia es el plan perfecto de Dios para la sociedad. Satanás lo sabe y ha atacado a la familia, y hoy más que nunca la familia está en un ataque directo. En la mañana mi papá decía y hablaba, es la última batalla. Pronto viene nuestro Señor, pronto viene Cristo, pronto viene nuestro Padre. Pero no hay que dejar de luchar por la familia, no hay que dejar de luchar por lo que Dios nos ha dado. No dejes de luchar por tus hijos. Es que ya no quiere nada con Dios, es que ya no quiere venir. No dejes de luchar. Tengan la edad que tengan, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. Porque quizá esta es la última batalla que se va a librar. Las leyes que vienen para nuestro país son un desastre. Pronto la patria potestad va a pasar de ustedes como padres al Estado. Y ya está en vigor prácticamente. ¿Sabe lo que significa eso? Tú ya no tienes el poder de decisión sobre tus hijos, la tiene el Estado. Tú simplemente eres como un cuidador. Alguien que el gobierno te presta a los hijos para que vivan en tu casa, pero no son tus hijos, son del Estado. Yo decido la educación sexual que ellos tienen, yo decido la educación moral que ellos tienen, porque la patria potestad es mía como Estado. Y si tus convicciones religiosas, morales no van de acuerdo con las del Estado, pues entonces yo te quito a mis hijos. Es incongruente, ¿no? Tú los tuviste, tú los criaste, tú los mantienes, pero el Estado decide por ti. Y si no luchamos ahorita, cada día va a ser peor. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto haberte tenido en nuestra transmisión. Espero que haya sido este mensaje de mucha bendición. No nos queremos despedir sin antes hacerte una invitación, que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Solamente repite esta oración creyéndola en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi corazón. Perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos y me vuelvo a ti. Recibo tu Espíritu Santo, cambia mi vida, cambia mi corazón. En el nombre de Cristo, amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que eres parte de la gran familia de Dios. Nos encantaría que un día pudieras acompañarnos de una forma presencial. Te esperamos en la Vid Verdadera Torreón, la cual es tu casa. Dios te bendiga.